No le he hecho ningún préstamo a nadie, y mucho menos al señor Gustavo Petro, Simón Vélez. El arquitecto Simón Vélez, de quien dijo Gustavo Petro fue la persona que le entregó hace 14 años 20 millones en efectivo para financiar su campaña al Congreso, negó haberle hecho dicho préstamo al excandidato presidencial, y hoy senador por el Movimiento Colombia Humana. A quien pueda interesar, yo, Simón Vélez, arquitecto de profesión, identificado como aparece al pie de mi firma, y a raíz de la aseveración hecha en redes sociales, aclaro a la opinión pública que yo no le he hecho ningún préstamo a nadie, y mucho menos al señor Gustavo Petro, manifestó en un comunicado enviado a los medios de comunicación, fechado este jueves 29 de noviembre. En el debate de control político contra el fiscal Néstor Humberto Martínez, realizado el pasado martes, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, difundió un vídeo en el que se ve a Petro recibiendo varios fajos de billetes de una persona que no aparece en el cuadro, pero de la que se escucha su voz. Lo que se ha dicho es que se trata de Juan Carlos Montes. En sus explicaciones, Petro ha dicho que eso ocurrió hace 14 años, y que fue el arquitecto Simón Vélez quien le entregó 20 millones en efectivo para financiar su campaña, y ha dicho que es necesario escuchar la conversación para entender el contexto de lo ocurrido. De todas maneras, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema para que investigue el alcance de la transacción. Y para rematar, el abogado de Petro está en la lista de los asesores de Odebrecht. En medio del huracán generado por el caso de corrupción de la constructora, un nuevo escándalo surgió a raíz de la sesión en torno a Néstor Humberto Martínez. El representante legal del exalcalde de Bogotá es, además, apoderado de dicha empresa. Durante los últimos días el caso Odebrecht ha dado una serie de sorpresivos giros, pues figuras de los más grandes e importantes entes nacionales han sido cuestionadas, y entre ellos se cuentan el fiscal general y procurador. Esto ha llevado a que se dude de su objetividad para tomar riendas en el caso de corrupción más grande de los últimos años. Y parece ahora que nada escapó a la telaraña de Odebrecht, pues el mismo abogado del senador Gustavo Petro, Julio César Ortiz, también representa a la empresa brasileña Odebrecht. En los folios del expediente de una acción popular interpuesta por la Procuraduría en contra de la concesionaria Ruta del Sol SAS, y otros, el apoderado de constructora Norberto Odebrecht Sociedad Anónima, y de Odebrecht Latinvest Colombia SAS, entre otras personas, es el mismo Julio César Ortiz Gutiérrez. Según fuentes consultadas por Semana, Ortiz ha intervenido en todas las audiencias, y la defensa de la constructora ha sido muy agresiva. Su participación en el proceso puede comprobarse en este recurso de reposición, y el de queja, fechados a junio de este año, en los que Ortiz firma como abogado de las empresas mencionadas. Aunque esta representación de antagonistas no configura ningún impedimento, pues Ortiz no es funcionario público, sí muestra cómo las asesorías a Odebrecht llegaban desde todo el espectro ideológico nacional. Y es que Ortiz ha acompañado al Petro durante varios años. Para 2014, por ejemplo, fue el encargado de presentar la tutela al Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra de la sanción que la Procuraduría, a cabeza de Alejandro Ordóñez, le impuso al entonces alcalde de Bogotá, en la que le fueron impuestas destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos. Justo después de que Paloma Valencia presentara el ya famoso video de 2005 en que se ve a Gustavo Petro recibiendo 7 rollos de billetes,
Julio César Ortiz fue el primero en salir a defender al exalcalde de Bogotá, afirmando que creían que se trataba de un vídeo tomado de manera ilegal por un ex compañero del senador, en una actividad interna de recolección de recursos para el sostenimiento de su movimiento, nada relacionado con corrupción. Ortiz también agregó su repudio a la intención de afectar el debate y la carrera política del senador Petro en estos momentos. La imparcialidad y transparencia de Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación, como cabeza del Ministerio Público fueron cuestionadas en razón a unos contratos que tuvo con el Grupo Aval. Sin embargo, mediante un comunicado aclaró sus labores profesionales por fuera de la vida pública, y entre ellas sus contratos con las empresas de Luis Carlos Sarmiento, y sus negocios con la firma brasileña Odebrecht, negocios con los que, como aseguró, no tuvo nada que ver. Otro de los llamados al tablero es Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación. Gracias a las grabaciones y la información dejadas por el fallecido Jorge Enrique Pizano, quien fue el controller de la Ruta del Sol, un nuevo huracán se desató en torno a Martínez. En la medida en que, según lo publicado por Noticias 1, y El Espectador, sabía desde hace años de los delitos que se cometían al amparo de la constructora al haberse enterado por el mismo Pizano, mientras se desempeñaba como abogado del Grupo Aval. 2 minutos, 2 minutos. Hoy daremos una mirada lo más profunda posible en medio de las circunstancias que han rodeado esta aparición del video denunciado por Paloma Valencia en medio del debate por el escándalo de Odebrecht en el Congreso. Digo en medio de las circunstancias porque todavía hay más dudas que certezas sobre este video. Hemos contactado, por supuesto, al senador y ex candidato presidencial Gustavo Petro. Lo que nos han dicho es que está tratando de organizar la información, de tratar de resolver, dice en su oficina, todas las dudas que genera el video y que muy pronto estará entregando sus explicaciones sobre el caso. Hemos querido conversar con congresistas, son finalmente compañeros y todo además ocurrió en medio de este debate en el Congreso de la República. Estarán con nosotros Richard Aguilar, Gabriel Vallejo, está Antonio Sanguino también invitado y me acaban de decir que nos cancela Gustavo Bolívar, que lo escuché esta mañana aquí en la W, pero Natalia, ¿nos canceló Gustavo Bolívar? Bueno, estábamos confiados de que iba a venir el doctor, el senador Bolívar. Es una lástima que no nos acompañe. 12 del día, 3 minutos, a partir de este instante nos acompañan nuestros oyentes con numeral en el video de Petro en la W. Numeral, el video de Petro en la W. Les confieso que me ha impresionado que pusimos un trino para que la gente nos mandara sus dudas. Y hay más de 200 preguntas sobre el episodio del video. Trataremos de indagar sobre esas preguntas, trataremos de analizar. Al final, pues serán las autoridades y los protagonistas de este video los que esclarezcan lo que pasó allí y cómo se da como resultado este video. 12 del día, 4 minutos. Esta es la W, muy rápido las noticias, Lucas. Pues Vicky, a propósito del tema del día, la representante a la Cámara y ex fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, Ángela María Robledo, salió en defensa del senador de la Colombia Humana después de la publicación de ese video por parte de la senadora Paloma Valencia. La congresista señaló que aunque el senador tiene que dar todas las explicaciones del caso, confía en su inocencia y en su transparencia. De manera válida, la ciudadanía, los medios de comunicación están preguntando por una explicación más amplia, más exhaustiva, y yo estoy segura que Gustavo Petro la dará en el momento que lo considere más pertinente. Lo que he repetido es que hoy, aquí y ahora, yo confío en Gustavo Petro. La senadora Paloma Valencia también habló hace minutos en la W y explicó detalles sobre la publicación de ese video. Dijo que la publicación se dio en esa fecha, en el debate de control político sobre el escándalo de Odebrecht, porque ese mismo día le entregaron la información y explicó que esta no provino de una autoridad, sino de un particular que se le acercó para entregarle ese video. Son las 12 del día, 5 minutos. Oriana, noticia.
Vicky, tras una audiencia pública sobre las víctimas de desplazamiento en la Corte Constitucional, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aseguró que el 10 de diciembre el gobierno va a presentar a la Corte el diagnóstico que ha hecho de las poblaciones afectadas y qué proyectos se realizarán con los entes territoriales para fortalecer la institucionalidad en estas regiones. Dijo que en el caso de poblaciones como las del Pacífico se debe buscar una presencia integral del Estado y no solo de la fuerza pública. Escuchemos. No falta fuerza pública en Nariño, hay muchísima fuerza pública, falta desarrollo, falta, por supuesto, generación de empleo y de ingresos estables para esas comunidades indígenas. 12 del día, 6 minutos. Jairo, usted nos había anticipado ayer que muy probablemente hoy se define en la Corte Suprema de Justicia que sí se necesita un fiscal ad hoc. Pues nos pusimos a revisar un poco con Andrea Díaz acerca de las motivaciones de la actual ponencia en la Corte Suprema, que está planteando la posibilidad como lo más conveniente de crear ese fiscal ad hoc. Y se encontró, Andrea, algo que me parece que vale la pena porque coinciden los argumentos. Andrea, ¿qué encontró? Pues recordemos un salvamento de voto que hizo el magistrado de la Corte, Luis Armando Tolosa, el 13 de junio de 2017, cuando el fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que se declaraba impedido para investigar a las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parodi. En ese momento la Corte le aceptó el impedimento, pero este magistrado dijo lo siguiente, diciendo que no estaba de acuerdo que la vicefiscal asumiera estas investigaciones de Odebrecht. Abro comillas, las causas más frecuentes y comunes de la corrupción se encuentran, entre otras, en la indiferencia, falta de control y de reproche de los ciudadanos sobre el manejo de la cosa pública. Las prácticas corruptas se han tornado en conductas cíclicas y generacionalmente reiteradas. La Corte no puede perder una oportunidad histórica, exigiendo así que parezca con extremo rigor la ecuanimidad de quien lleva a cabo un proceso de la magnitud de lo examinado, desligando a todos aquellos servidores que puedan tener comprometido su discernimiento, así sea de mínima forma. Esto lo advertía entonces un magistrado de la Corte, que ahora es la ruta que podría tomar la Corte después de los acontecimientos de Odebrecht. Son las 12 del día, 7 minutos, Mateo. ¿Qué está pasando? Oiga, por acá está Mateo. Pues Vicky, ¿Qué está pasando en el mundo, Mateo? Que el presidente estadounidense Donald Trump calificó hoy a su exabogado personal, Michael Cohen, como una persona débil que miente para conseguir una reducción de condena después que este se declarara culpable de no haber dicho la verdad al Congreso durante la investigación de la trama rusa. Ya tenemos las 12 del día, 8 minutos, y a partir de este instante analizaremos todo lo que se pueda alrededor del video que ha presentado Paloma Valencia ante el Congreso de la República en medio del debate por el escándalo de corrupción generado por Odebrecht y donde pues se salpicaba al fiscal general de la Nación de manera grave. Hoy dedicamos entonces este espacio al video de Gustavo Petro. Saludamos a esta hora a nuestros invitados. Richard Aguilar, de Cambio Radical, bienvenido a la W. Vicky, muy buenas tardes, saludar a todo el equipo de trabajo, aquí a Gabriel y a todos los oyentes. Voy saludando también al representante Gabriel Vallejo del Centro Democrático. Vicky, muy buenas tardes y gracias por la invitación, igualmente un saludo al senador. Vamos a ir avanzando porque tenemos invitado hoy a Antonio Sanguino de la Alianza Verde y como les decía, pues también a Gustavo Bolívar, a quien estamos intentando conectar por Skype desde el Congreso de la República a esta hora. Empecemos por el principio. Muchas dudas ha generado este video que fue presentado en el Congreso, muchas preguntas alrededor de qué fue lo que pasó realmente, qué estaba pasando en esa escena que se ve en el video. Ustedes lo pueden ver allí en nuestra página y en nuestro Facebook. Recuerden que nos acompañan hoy con numeral el video de Petro en la W. Ustedes nos pueden enviar ahí sus dudas también. Se ve como si estuvieran en un comedor, digamos, de un apartamento, de una casa, no sé, desde un ángulo muy cercano. Se está grabando camuflado a Gustavo Petro y a la persona que la acompaña y se ve que Gustavo Petro recibe unos fajos de billetes que luego, en medio de una conversación que es muy confusa, se ha ido como aclarando un poquito, haciendo un esfuerzo con las transcripciones, pero es una conversación muy confusa, el audio es muy malo. En medio de todo, pues, él empieza a guardar ese dinero en una bolsa y así en ese contexto es que se desarrolla. Pero no sabemos exactamente, Gabriel, de qué se trata, por qué ese dinero. No sabemos exactamente. ¿Ustedes qué han podido averiguar en el Centro Democrático que fueron quienes presentaron el video? Vicky, lo primero que hay que decir es, y lo tengo que decir en este espacio, lo que yo sentí cuando vi el video, sentí una profunda indignación de ver a un servidor público que ha ocupado
yo diría que uno de los cargos o los cargos más importantes de este país, a excepción de la presidencia de la República, ver cómo recibía estos fajos de billete, porque es que esa es una típica conducta que ha ocurrido en Colombia en los últimos años, en donde los mafiosos y los corruptos lo hacen, en donde sobre una mesa, además con una pregunta, y es, ¿por qué estaban grabando en ese momento a Gustavo Petro? Es que eso solamente lo hacen cuando hay algo detrás de hecho. Lo que hemos podido averiguar es, uno, que todo pareciera indicar que quien aparece en ese video entregando la plata es el señor Juan Carlos Montes. Recordemos que el señor Juan Carlos Montes fue un funcionario de la alcaldía de Gustavo Petro, subdirector de la unidad de mantenimiento vial. El audio no es muy claro, y parte de lo que finalmente uno queda como con la gran duda es, el señor Gustavo Petro dice que eran aportes a la campaña, pero se alcanza a escuchar una palabra de, oiga, usted va en el negocio. Yo lo que diría, Vicky, es que definitivamente el señor Gustavo Petro tiene que explicarle al país, porque él es un servidor de la patria, en una circunstancia que, vuelvo y lo repito, lo único que a mí me ha generado es indignación de ver cómo un servidor de la, digamos, de la importancia de Gustavo Petro está enredado en esta situación. O sea, para usted ya esto demuestra una culpabilidad por lo que le estoy escuchando. No, mire, más que culpabilidad, no, porque no somos jueces. ¿Por qué le genera tanta indignación? No, porque, Vicky, porque es que esa es la conducta típica que realizan los mafiosos y los corruptos en el país. Pero usted considera que con lo que se ve, con lo que se alcanza a percibir, representante, ¿habría algo ilegal? No, no puedo decirlo, ni más faltaba, lo puedo aseverar. Yo lo que quedo es una sensación en donde los servidores públicos tenemos que tener unas conductas absolutamente transparentes. Esta es una conducta que genera una gran duda sobre lo que se estaba discutiendo, y vuelvo y lo repito, es que aquí estamos hablando del señor Gustavo Petro, que acaba de salir de una campaña presidencial, saca más de 8 millones de votos, fue alcalde de Bogotá, en donde en una mesa, además vuelvo y lo repito, es que estas actuaciones las hacen, ahí me genera una inquietud, y es cuando a uno lo están grabando de manera oculta, es porque no hay nada bueno sobre la mesa. Esa es como la indignación que yo siento como ciudadano y congresista de la República. No puedo aseverar que se esté hablando de algo ilegal, ni más faltaba, pero yo creo que el país merece una explicación y que las autoridades tendrán que dar una respuesta. ¿Quién era el señor? ¿Qué estaban haciendo? Se habla de Simón Vélez. Mire, puede ser hace 10 o 15 años, pero no es normal. Lo que quiero dejar claro, Vicky, es que no es normal que un servidor público esté sentado en una mesa, en un comedor recibiendo fajos de billete. Eso queda un tufillo ahí de que no es una conducta, insisto, de un servidor público. Richard Aguilar. Bueno, Petro está en un atolladero y le tiene que dar explicaciones no solamente a la justicia, sino a los colombianos, porque él representa esa lucha contra la corrupción. Y cuando vemos que estos dineros se filtran en actividades políticas, pues siempre hemos hablado de que la política es un lastre. Pero aquí hay que revisar varias cosas, Vicky. Se debe determinar cuándo verdaderamente fueron los hechos. Esa es una de las preguntas clave. Sí, Sobre eso quisiera decirle lo siguiente, y es que Paloma Valencia dice que no sabe de cuándo es el video. Petro ha hablado del 2005, luego dijo que era hacía como 14 años, lo que daría 2004, pero hemos sabido y hemos podido averiguar que incluso están contemplando que pudiese ser del 2006. Y Abelardo de la Espriella, quien ayer presentó una denuncia ante la Fiscalía, habla del 2009. ¿Por qué es importante? Por la prescripción de la acción penal. Muchas cosas se han dicho en relación a los delitos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Si la denuncia es por concierto para delinquir, pues ya la acción prescribió. Es decir, no se puede investigar a Gustavo Petro por este delito. Si la denuncia fue por enriquecimiento ilícito, pues está dentro del término de la prescripción y pueden arrancar dicha investigación. Es por eso importante, por eso a muchos les conviene por eso la fecha es clave. La fecha es clave. Yo no creo. A ver. Pero termino una cosa, sí, y en el video, si ustedes ven en el minuto 7 con 10 segundos, yo no sé si Montes era el que estaba confabulado de pronto para hacerle la trampa a Petro, estoy especulando, pero sí levanta el periódico El Tiempo en ese entonces. Pero no se alcanza a ver la fecha. Por lo menos no a simple vista. Los técnicos en la tecnología, yo creo que todo puede obtener buenos resultados. Pero
Qué pena, Sí, no, Gabriel, qué pena, pero senador. termino como para redondear la idea y eso. Pero, ¿qué hay que explicar a los colombianos? Minuto 45 segundos y el resto lo que te habían dado. El minuto 4 con 21 segundos. Mire, Petro, nosotros nos ayudamos a hacer negocios. Minuto 4 con 27 segundos. Usted va dentro del negocio. 4:29. Yo las expectativas que tengo es de trabajo. Eso lo tienen que explicar. Si se habla de un préstamo, cuando uno le prestan, Gabriel, puedo dar fe de ello, que cuando uno le presta, uno cuenta cuánto le prestan y no coge los billetes y los guarda directamente en un sobre. Yo creo que el debido proceso se le debe respetar, ahí existe la presunción de inocencia, pero aquí sí hay muchas dudas que solo las puede resolver la justicia y por supuesto el testimonio del propio Gustavo Petro. Entre otras cosas, es muy importante, digamos que es fundamental escuchar una versión ya concreta del senador Gustavo Petro. Y yo lo he sostenido desde el primer instante, y es que es urgente, es el Imperativo. tiempo, mientras va pasando el tiempo, pues obviamente van surgiendo muchas más preguntas, van creándose muchos más ingredientes alrededor, seguramente también habrá muchas especulaciones, en fin, es necesario que con urgencia Gustavo Petro explique qué significa este video y qué estaba pasando en ese momento, en ese video que ha sido denunciado. Saludamos también a Antonio Sanguino. Bienvenido, ¿había mucho trancón? Más o menos, es que estábamos en la instalación de la Comisión de la Verdad en el día de hoy. No fue el presidente Duque, ni fue el gobierno, creo que llegó un funcionario un poco tarde. Y bueno, los trancones habituales de Bogotá. Qué Claro. pena, Vicky, qué pena con los oyentes. De y qué pena con entrada, los colegas. tranquilo, de entrada hablemos del video en el que aparece Gustavo Petro. ¿Cuál es esa primera impresión? Aquí estábamos escuchando a Richard Aguilar, estábamos escuchando a Gabriel Vallejo, y hay como una sensación de que, como tanto en la izquierda como en la derecha y en el centro, que hay muchas cosas por explicar. ¿Usted tiene la misma impresión? Sí, yo creo que, digamos, al senador Gustavo Petro le corresponde, por supuesto, aclarar de manera satisfactoria pues lo que hemos visto en el video, las circunstancias en las que fueron grabados, lo que se dice en el video, las personas que están allí comprometidas, etcétera. Primero porque pues el país así lo reclama, segundo sus propios votantes también merecen una explicación, pero yo no puedo evitar decir lo siguiente, Vicky y estimados oyentes, es que el video aparece preciso en el momento y en el debate sobre el escándalo transnacional y multimillonario de Odebrecht. O sea, yo me pregunto, ¿por qué el Centro Democrático y por qué la doctora Paloma Valencia no presentó ese video en una rueda de prensa en un momento distinto, precisamente al debate de Odebrecht? ¿Por qué no puso una denuncia penal formal ante la Corte Suprema o ante la Fiscalía, como debió haberlo hecho y como le corresponde hacerlo, ¿no? ¿Por qué además el señor presidente del Senado y el vicepresidente, el grotesco Pulgar, no permitió allí en tiempo real, cuando pusieron el video, que el señor Gustavo Petro le diera una explicación al país? Es que el país nos estaba viendo a todos. Y lo que hicieron fue extenderle unas intervenciones a 3 senadores de Cambio Radical, uno de ellos pues motivo de burlas y de vergüenza para el Congreso de Colombia, levantaron abruptamente la sesión sin que hubiese la posibilidad de unas réplicas al fiscal por parte de Iván Cepeda, por parte de Angélica Lozano, por parte de Jorge Enrique Robledo, etcétera. Pero yo creo que, digamos, ni una cosa ni la otra. O sea, no se puede desviar ni el debate Odebrecht, como tampoco se puede desviar el debate. Mire, claro, por supuesto, senador, mire. por supuesto, pero lo que yo quiero señalar es que... Pero dejémoslo contestar un momentico, pero lo que yo quiero, senador, pero quiero contestarle... señalar es por qué, preciso, en el debate de Odebrecht sacan semejante... Por una sencilla razón, pieza, por una sencilla razón, Vicky. Y es porque la intervención de Paloma fue absolutamente clara y contundente. Aquí lo que nosotros... No, fue contundente, Antonio. Lo que pasa es que ustedes no pueden pararse en el pedestal moral del país, hacerse pasar como los impolutos. Y Paloma lo que quería hacer, Paloma lo que quería demostrar era que el doctor Gustavo Petro,
que le encanta atacar la institucionalidad y hacer trizas en las instituciones de este país, como lo es la Fiscalía General de la Nación, lo que quiso demostrarle es, oiga señor, usted no venga aquí a dárselas de que es que usted es un santo, usted tiene algo que explicarle al país y es una denuncia muy grave. Vicky, eso es como cuando al esposo o a la esposa lo cogen con el amante. Entonces aquí lo que querían era desviar. Hombre, hagámosle seriedad al país. Aquí hay que darle una respuesta a los colombianos. No desvíen la discusión de fondo, Antonio. Claro, el tema del fiscal es supremamente grave y creo que tendrá que dar las explicaciones. Pero esto no era ninguna desviación del debate. Se están poniendo bravos porque entonces, vuelvo y lo repito, es como cuando lo cogen con la amante. El que lo cogen con la amante se pone bravo. No, y lo otro, Vicky, el tema de la fecha, en mi opinión, no tiene nada que ver. ¿Por qué cree que es irrelevante? Vicky, porque es un comportamiento de un servidor público. Insisto, es irrelevante. No, es irrelevante. Pero no, Vicky, pero ojo. Es que déjeme aclararle. Perdón, lo digo porque es irrelevante. Pero venga, déjeme aclararle lo conteste, a siguiente. ver. Primero, cuando usted habla a ustedes, yo no sé a qué se refiere, ¿no? Porque por las conductas de Gustavo Petro responde Gustavo Petro, ¿no? Y por mi integridad moral respondo yo. Entonces yo no le acepto a usted que me venga a descalificar moralmente a mí, ¿no? Como yo tampoco lo puedo descalificar a usted por las conductas cuestionables de su jefe, Álvaro Uribe Vélez. Entonces, las conductas de Álvaro Uribe son las conductas de Álvaro Uribe. Yo le puedo reclamar a usted por las conductas políticas del Centro Democrático, pero no por su integridad moral. Entonces yo le voy a pedir a usted que aquí moderemos el debate, ¿no? Entonces, por Petro responde Petro. Yo además no milito en el movimiento de Petro. Yo milito en la Alianza Verde. Es más, fui crítico de Gustavo Petro cuando Petro fue... a la presidencia? No, sí, no importa. Okay. No importa. Eso, no revuelva una cosa con la otra. Una cosa es un comportamiento político y otra cosa son estos asuntos que tienen que ver con la conducta individual de las personas. Pero le quiero decir lo siguiente. Yo fui concejal de Bogotá y a Vicky seguramente le consta y a buena parte de la opinión pública que fui crítico, no hice parte de la coalición de oposición o de respaldo a el alcalde Gustavo Petro. Pero lo que yo sí quiero señalar aquí es que, por supuesto, el problema de Odebrecht es un problema infinitamente superior de grave a lo que estamos presenciando en el caso de Petro. Infinitamente. Pero yo no lo quiero justificar, Solamente déjeme hacerle un paréntesis. Sí. Es que cuando, digamos, que hubiera sido preferible que no fuera en medio del debate, perfecto, hasta ahí. Pero si ya están los hechos como están, pues ya son tan delicados, digamos, no los comparemos. No, por eso. Lo de Odebrecht, el fiscal tiene que dar sus explicaciones le acepto la corrección. Y todos los que están implicados. Le acepto la corrección. Y mientras tanto, el tema de Petro, pues creo que coincidimos aquí y he escuchado durante toda la mañana de todas las vertientes políticas a los políticos que han hablado con Julio Sánchez esta mañana y todos coinciden en que es urgente que Gustavo Petro explique, no sé, esa plata, cómo salió, de dónde venía, por qué lo grabaron, todas esas preguntas que nos estamos planteando acá, porque en el momento en el que se cruzan, en que las cruzamos y las comparamos, pues pareciera que estuvieran justificando unos u otros. Así es. No podemos comparar el tema de Odebrecht con el tema de Gustavo Petro. Las dos cuestiones hay que tomarlas en serio, hay que tomarlas de manera profunda y tenemos que nos expliquen y que nos digan la verdad de las dos cosas. Los colombianos merecemos, incluso yo que apoyo a Petro, pues yo también merezco una explicación. Todos la merecemos. Pero miren, ¿no? en esto... Y aquí no nos vamos a tapar una cosa con la otra, perdóname Richard, y sí, con esto termino, aceptando la corrección que me ha hecho Vicky. No, por supuesto, las dos cosas merecen explicaciones fehacientes, ¿no? Sí, y yo creo que el debate de Odebrecht, que lo interrumpieron abruptamente, tiene que adelantarse, Richard, en el Senado de la República. Yo le he exigido al señor Ernesto Macías, ¿no?, y a la mesa directiva que permitan que la ley quinta se cumpla y que el debate termine cerrándolos quienes fueron los citantes del debate. Sí, y que se aclaren eso es, con las réplicas correspondientes eso me parece y que hablemos todas las bancadas. Me parece adecuado y tienen todo el derecho y lo que pasó en la plenaria fue inmundo. Eso no debía haber ocurrido. Pero volvamos al video de Petro, que me parece, ayer dedicamos todo el programa al tema del fiscal. Hoy que ya tenemos más elementos, porque como que al principio nos quedamos, el video no tenía sonido, como que todo esto qué significa, quien lo presentó tampoco sabía bien, pues no nos contó detalles mayores del video. Gustavo Petro habló de un préstamo de Simón Vélez, el arquitecto, pero este señor tampoco ha aparecido a ratificar la versión de Gustavo Petro. En fin,
ya hoy tenemos por lo menos más elementos en el sentido de que tenemos unas preguntas más claras. Déjeme avanzar en el tema de las preguntas que me parece. Hablábamos de la fecha. ¿Qué iba a decir Richard para...? No, es que la justicia debe operar rápidamente, porque miren lo que pasó con Aida Merlano, ¿no? Esto fue por recibir dineros y utilizarlos en campaña. Petro ya reconoció que estos dineros se utilizaron para hacer política. Cuando a nosotros los políticos nos dan algunos recursos, eso lo debemos reportar y debe estar ante el Consejo Nacional Electoral. Y hay otro dato curioso que estoy verificando, en donde el abogado de Petro es el mismo abogado que está defendiendo, está haciendo eso me estaba mandando hace apenas unos instantes. De la oficina Ortiz Gutiérrez. Entonces, defensor de Odebrecht, ¿no? Sí, entonces ahí es donde uno dice cómo defender lo indefensable, porque ahí va a tener mucho que explicar el señor Petro. Pero miren, ¿por qué digo, y Gabriel, por qué les digo que es importante la fecha? El enriquecimiento ilícito tiene una pena máxima de 15 años. Cuando se es un servidor público se puede aumentar en la tercera parte. Es decir, que la prescripción para ese delito sería en 20 años. Es decir, la acción penal prescribe hasta el 2024. Concierto para delinquir en 9 años, prescribiría en 12 años, porque en ese entonces Petro era representante a la Cámara, es decir, hasta el 2016 ya prescribió. Si es en el 2009, Vicky, pues por supuesto toda la acción penal se puede... Pero yo entiendo lo que dice Gabriel Vallejo, y es que independientemente de si se pueda o no se pueda investigar, si ya prescribió o no prescribió la conducta, si hubiese una conducta delictiva allí, pues obviamente es necesario esclarecer en qué circunstancias se dio todo esto. Exactamente. Entiendo que ya el fiscal remitió a la Corte Suprema de Justicia y hay una sala de instrucción. Y ya llamó a los particulares a... Me parece que eso está muy bien y el senador Petro tiene que concurrir a la Corte Suprema si la Corte Suprema lo cita y tiene que explicar y no tiene por qué inventarse tribunales de aforados ni un juez para que lo juzgue de manera especial como ocurre en otros casos. No. Aquí nadie puede estar por encima de la ley y todo el mundo debemos ser juzgados por los mismos jueces. A ver, Gabriel. No por jueces especiales. Mire, en un país donde esta sociedad se la está carcomiendo la corrupción, yo lo reitero y lo voy a repetir siempre, la mayor amenaza de este país es el narcotráfico y la corrupción. Hoy se está hablando en el Congreso de la República que los delitos asociados a la corrupción sean imprescriptibles, porque es que el argumento no es que, no, como ya prescribió, claro, aquí hay un debido proceso, senador, y hay que respetárselo al senador Petro, pero aquí la conducta de los servidores públicos, Vicky, es que son los modelos de liderazgo que tiene el país. Y lo otro, una pregunta. Por eso es que, volviendo que no me gusta mezclarlo, lo del fiscal es muy delicado. Muy delicado, porque hay unas grabaciones delicado. También, unas grabaciones donde él queda muy mal. Son los modelos de liderazgo. Gobiernos, los últimos gobiernos. Por eso. Es que la Ruta del Sol fue adjudicada en el gobierno de Uribe. No mezclemos una cosa con la otra. El discurso de Petro quedó desmontado. Ya no puedo hablar de la lucha contra la corrupción hasta que explique esto a los colombianos. Eso sí es él se para en el pedestal de lucha contra la corrupción, ataca las instituciones de este país y hoy está absolutamente cuestionado. Entonces, es parte. Mire, una pregunta, Vicky, que la tengo es, ¿por qué el señor Juan Carlos Montes, uno de los contratos más cuestionados del señor Gustavo Petro en su alcaldía fue el tema de la máquina tapahuecos? ¿Se acuerda usted? La tapahuecos fue sancionado, hay unos funcionarios sancionados. El señor Juan Carlos Montes fue ex subdirector de la Unidad de Mantenimiento Vial. ¿No le parece a usted mucha coincidencia que el señor Juan Carlos Montes entregue la plata y después el tema de la máquina tapahuecos? Es una pregunta que dejo sobre la mesa. Sí, pero fíjese usted que en la grabación Petro pone una cita en su casa, ¿no? Y es muy fácil comprobar si su casa, ¿no? En qué época vivía en esa casa, ¿no? Es muy fácil comprobar. Segundo, La Silla Vacía hace un informe muy bueno sobre eso, pero dice que sería notariado y registro o Petro. La doctora Paloma Valencia, por ejemplo, afirma eso que usted está afirmando. Pero luego el expediente, que es supongo que la fuente de información del Centro Democrático, porque está muy ligado a ese portal con el Centro Democrático, dice que fue el Loco Barrera, ¿no? Eso lo dice Abelardo de la Espriella, el penalista. Bueno, pues Abelardo de la Espriella ya sabemos de quién es amigo, ¿no? Bueno, pero esas son las cosas que tiene que explicar Petro, que tiene que explicar Simón Vélez, que tiene que explicar el señor Juan Carlos. Bueno, pero por eso déjeme avanzar en el tema. ¿No? Y para eso están los órganos de justicia, la sala de instrucción de la Corte Suprema. El tema de la casa... El propio Gustavo Petro, que fue el protagonista y es el que está ahí. El tema de la casa lo plantea Gustavo Petro, cuya dirección pues aparece en el video.
hablan en medio de la conversación, que es muy malo el audio, hablan de financiación del polo democrático, que eso también es clave. Se trataba de una campaña al Congreso, de una campaña interna de representantes del polo, se trataba de la campaña presidencial. Todo depende de cuál sea la fecha del video. Hablemos un poco de por qué graban a Gustavo Petro. Digamos que esa es una pregunta que genera mucha suspicacia. ¿Quién lo graba? ¿Por qué lo graban? ¿Para qué lo graban? ¿Por qué? El video además es muy oscuro, se nota que no es de ayer, por lo menos en la calidad del video. Es de un tiempo. Y cuando se graba de una manera clandestina es porque ¿para qué lo graban y por qué lo graban? Hay algo oculto, hay algo Pero turbio. está con un amigo, con una persona de confianza, ¿no? Sí, claro. En la política se dice... Él está con Juan Carlos Montes, que es una persona... de política se confianza, y dice... ha él desde hace mucho tiempo. Claro, y habrá que escuchar a Juan. ¿Juan Carlos Montes lo grabó? Pues yo no sé. Cuando levanta el periódico El Tiempo, se nota y que por el él ángulo, yo creo que sí, especulando. ¿Usted cree que fue Juan? Y en la política, normalmente, hoy tus amigos, mañana serán tus enemigos, y de pronto tus enemigos serán Gustavo tus amigos. Petro habló de que vendieron el video, de que alguien compró ese video. No, digamos, Vicky, vuelvo y lo repito a lo que dije al principio. El tema de la actuación en sí, cuando yo digo que siento indignación como colombiano, es porque es el típico comportamiento de los mafiosos y los corruptos. Pero es que no Vicky, prejuzgues. no, estoy hablando de un típico comportamiento, no estoy pero... juzgando, estoy hablando de una conducta. Vicky, así actúan los delincuentes. Aquí lo más serio es no prejuzgar. No estoy prejuzgando, Esperar senador, que la estoy justicia diciendo opere como cuando que la pedimos, pregunta que hace Vicky es como cuando, ¿por qué como cuando senador, uno dice frente a Uribe, están grabando? no se prejuzgue. Pero yo vuelvo y le pregunto, hago la pregunta, ¿por qué están grabando? Yo pues quedo absolutamente perplejo de la grabación. Es que a uno no lo graban cuando está haciendo algo bueno. Normalmente uno lo graban cuando está cometiendo un pecado. También lo pueden grabar porque lo están persiguiendo, también, que es la hipótesis que ha planteado Petro, también. Ahí hay un Con tema el DAS, que es en el esa tema del época DAS. existía el DAS, ¿no? Claro, DAS. pero la silla vacía me encantó. Aquí hay chuzadas, Óigame, aquí hay Antonio. chuzadas de todo tipo. Ustedes lo pueden estar vigilando, lo pueden estar chuzando y lo pueden grabar. Hace ¿no? un análisis En muy bueno en la circunstancias- silla vacía, 24 en el horas cual para- bueno, plantea no nada que esconder. que si pero- fueran que se pusieron a buscar muy juiciosos y en 2005 no aparece nada referente a las chuzadas del DAS contra Gustavo Petro, que en 2005 no aparece, por lo menos en Google no aparece, que si fuera la fecha 2009, que ya vamos a hablar del tema de Abelardo de la Espriella, que si fuera esa fecha ahí sí aparece, entonces que eso podría dar pistas de la fecha. Pero es que en estos casos, Vicky y estimados oyentes, es muy irresponsable hacer conjeturas, ¿no? Y, digamos... Sí, realmente estamos especulando acá. Especular. Claro, a mí me porque es que parece... ni a mí me siquiera hay parece la fecha exacta. Lo único cierto es que el video es sí que estamos hablando de es un asunto, verídico porque lo confirma el como propio aquí se ha Gustavo dicho, Petro. especialmente serio. Como dijo Félix de Bedut o alguno de los formadores de opinión, entre más se demore Petro en dar una explicación, pues esto va siendo una bola de nieve y las especulaciones van rodando, sobre todo en las redes sociales, y a esto se le mete el condimento político, ¿no? Porque por supuesto hay intereses políticos en destruir el liderazgo de Petro, claro que sí, es evidente, Él pero se yo creo que autodestruye, eso... él se autodestruye, Bueno, Antonio, eso nadie sí está ya eso interesado. es una Hay valoración tuya. Antonio, Yo creo, y yo desde estos micrófonos le digo al senador Gustavo Petro, que salga. Salga y dé las explicaciones respectivas con suficiente solvencia. El país... ¿Por qué se ha demorado lo necesita. tanto? ¿Por qué se ha demorado? Y yo le haría una salir? pregunta al senador Lo que Gustavo me Petro. dicen es que él está recogiendo toda la información, etcétera. Ojalá no Vicky, se demore mucho recogiendo la información. una de las primeras y que salga versiones... y pues dé las explicaciones que todos estamos Pero esperando. avancemos en el debate para poder... Pero miren, una No, cosita. pero perdóneme, Richard, no avancemos en el Miren tema esta de... frase de Petro, A ver. minuto 4, es que para ¿Qué que dice? reflexione, usted va dentro del negocio. Si estamos haciendo política, usted va dentro del movimiento, vamos a hacer una marcha, vamos a hacer, pero Yo usted va pregunté, dentro del negocio. me puse a averiguar sobre esa frase en específico que efectivamente genera muchas dudas. Y alguna gente alrededor de Petro me decía esto, mire, estamos viendo porque es que a veces cuando cuando alguien logra un préstamo, entonces lo que hace es que se saca una comisión por delante y entonces lo que trataban ahí de hablar, esto pues estoy... Especulando. Sí, De hacer pero esto, intereses que o podría algo. ser que Pero ser que el señor una Juan prima de Carlos... éxito. ¿Juan Carlos qué?
Montes. Juan Carlos Montes, quisiera que de esos 20 millones de los que hablan ahí, le dieran su porcentaje por haber conseguido la plata. Por Y que entonces que intermediación. Petro le dice que en ese momento no se le puede dar esa plata. Pero mire, si fue un préstamo, por ejemplo, uno Cuenta le los prestan, billetes. cuenta los billetes y firma un título valor, Richard, perdóneme, yo no puedo ir a pedir prestado 20, 30, 50 o 100 millones de pesos. Si eso fue un préstamo, yo quisiera que el senador Petro o a quien se le prestó la plata dijera, mira, aquí firmo una letra de cambio, un pagaré como respaldo a ese préstamo, pero aquí nadie presta 20, 30 o 50 millones, o usted sí lo haría, senador. Pues en el mundo real de la sociedad colombiana y del colombiano común y corriente, son muchos los préstamos que se O sea, hacen ¿usted me sin prestaría a mí títulos. 20 millones sin ningún Pues, respaldo, senador? hay un amigo que le presta a uno sin que preséntemelo, uno le tenga que senador. firmar, ¿no? Pues no sé Preséntemelo. si usted los tenga, pero eso hace parte, digamos, del mundo cotidiano. No, senador. No, pues no todas las los amigos transacciones uno le que se cuenta más hacen, el dinero. aquí hay transacciones de palabra que se hacen también. No, Entonces, eso- que pues claro que sí, pues yo no sé si usted no lo hará en su región, pero por ejemplo, en el Caribe colombiano, ¿no? En La Guajira, la palabra tiene un valor impresionante, ¿no? Entonces, sea, ni un yo recibo. por eso digo, hombre, mire, aquí no es responsable, no es serio hacer especulaciones. Pero estamos Porque, preguntando, haciendo preguntas. es que usted está haciendo afirmaciones. Yo lo que creo es que aquí debe haber una investigación. ¿En manos de quién? De quien tiene los recursos y las competencias para hacer una investigación sobre un servidor público y un líder político de la estatura de Gustavo Petro. ¿Quién es? La ¿Quién Corte es? Suprema. La Corte Suprema de Justicia. No le vamos a nombrar un tribunal aforado especial para que lo absuelva. No, la Corte Suprema, la misma que investiga a Uribe y la que investigue al señor Aguilar o la que me tiene que investigar a mí, si soy merecedor de una investigación, tiene que investigar a Petro y Petro tiene que dar las Y explicaciones. de hecho la Corte nos, tanto la nos opinión. han dicho en la Claro. Corte que ya va a abrir una investigación Sí, preliminar y como va a debe llamar, ser, y va a como debe llamar ser, a- para a que este declarar tipo de a Gustavo especulaciones no sean las que terminen, ¿no? Estableciendo los juicios de responsabilidades políticas Es que todo y Colombia penales. se lo está preguntando, No, Antonio. pues es que usted no está preguntando, usted está afirmando. No, yo estoy preguntando. No, Son usted las no- dudas que bueno, tengo. me alegra que esté preguntando. Son las dudas que tengo. Me alegra que esté preguntando. Lo que sí entonces- es muy grave, Vicky, es que no se haga rápidamente, porque ¿sabe cómo deja el ambiente? Aquí Es me como si escriben. estuviera cuadrando la versión con los que están comprometidos, porque es que uno tiene que explicar rápidamente. Entre más tiempo se demora, quedaría la sensación de que lo que está es cuadrando la versión con unos terceros para que haya relativa Pero si son coherencia. De la hechos de hace- Oficina de Comunicaciones nos están escuchando, de la Oficina de Comunicaciones de Gustavo Petro, dice, estamos reunidos con abogados y asesores para poder responder como se debe, con pruebas, con argumentos, como siempre caracteriza a Petro, con la verdad. Sí, pero además de eso son hechos desde hace varios años. Pues, Y él entonces, dice por que supuesto, 14 años. pues yo no sé, 14, 5, lo No, que Petro, sea. el Si, propio si ocurrió senador hace Petro 3 dice que años, hace 2 14 años, pues tú tienes que buscar la información que corresponda para demostrar o para justificar tus conductas. Pero yo insisto, aún así, entre más se demore el Peor para senador él. Gustavo Petro, pues más se van agrandando estas especulaciones, a mi juicio irresponsables, sobre lo que ocurrió. Y yo creo que merecemos prontamente una respuesta del senador Petro. Sigamos mirando en detalle el video. ¿Por qué hablan de Javier Cáceres? ¿De qué Javier Cáceres estarán hablando? Entiendo que el ex senador Javier Cáceres, que no sé si en ese momento... Parapolítica. Sí, estuvo Condenado condenado por la por parapolítica, él se parapolítica. retiró del polo, luego fue condenado por la parapolítica. Se fue a Cambio Radical. Y se fue para Cambio Radical, nosotros hicimos una investigación, yo era director de la Corporación Nuevo Arcoíris sobre la parapolítica en Hay que Colombia, aclarar terminó que para ese comprometiendo... entonces no está a cambio No sé, radical. no sé si para ese entonces, porque no sabemos Cambio cuál es el Radical entonces. se fundó Es un que no famoso sabemos, triunfo. Richard, es que... Que no sabemos la fecha. Es que, Richard, es que no pero sabemos la fecha, permítame entonces no. también defender mi partido. No, me por eso, mencione de a no sé, mucho. No, pero no lo no sé de cuál pero no lo- entonces. No me lo defienda de mucho. No, porque pero para no eso lo No sé de defienda cuál porque no entonces hablas sabemos. tú, Richard, pero lo que sí le quiero Yo me- decir yo me ciño es que al acaba 2004 en este el momento. doctor Cáceres de solicitarle a la Corte Suprema de Justicia pues que lo llame a él, porque él aparece, si es él el mencionado en ese video. Y yo creo que eso es lo que debe ocurrir. En cualquier Estado de Derecho Todos eso es los lo que que debe aparezcan ocurrir. Miramos la mencionados, denuncia por de supuesto. Abelardo de la Claro, Espriella. Así es. Abelardo de la Espriella, digamos que en medio de todo esto aparece Abelardo de la Espriella, dice que el video es de 2009 y dice que ese dinero es dinero que habría aportado a una campaña de Gustavo Petro, el Loco Barrera, que es un reconocido narcotraficante, Extraditado. extraditado hacia los Estados Unidos.
¿De dónde surge esta versión? Que entre otras cosas, revisando los trinos de Abelardo de la Espriella, él dice que él anunció esto en la segunda vuelta presidencial y que él conocía el video 6 meses, bueno, ¿hace cuánto fue la segunda vuelta presidencial? Que él lo conoció hace Junio. 6 meses. Eso sería por ahí más o menos en enero. Que conoció ese video y que va a revelar todo, nosotros lo llamamos, y que va a revelar todo en su columna del domingo. Eso es lo que nos ha dicho. ¿De dónde surge esta versión que es tan distinta a la que por lo menos inicialmente dijo Petro, que no está ni siquiera dentro de las opciones que plantea Paloma Valencia cuando presenta el video? Porque Paloma Valencia habla de si ese fue el dinero del cual habla Diosdado Cabello, que si ese era dinero de Odebrecht para la campaña de Juan Manuel Santos y demás, pero nunca plantea lo de Juan Carlos Montes como contratista de la Tapahuecos, pero nunca plantea esta opción de Loco Barrera. Y ya Abelardo de la Espriella ha presentado una denuncia. Con un elemento, claro, con un elemento adicional, y es que Abelardo Sí. tendrá que explicar, porque además su responsabilidad como abogado, él podría venirse algo en contra claro. como una denuncia temeraria o una falsa denuncia, Falsa que en denuncia. Colombia es un delito. Habrá que esperar, Vicky, Doctor la Abelardo tampoco información, es el paradigma, la pues, de la información que precisión tenga y el el doctor rigor Abelardo de la jurídico. Espriella y cuál es la hipótesis que está planteando y los elementos materiales o las evidencias que pueda tener para ahí Oiga, interponer. saludemos a esta hora aquí a Gustavo Bolívar. Tendrán que ir ahí en la denuncia. Pero esperemos que el doctor Abelardo de la Espriella ahora se haga uso de su rigor jurídico y No, muestre lo llamamos, las pruebas lo de lo que está buscamos, haciendo. hicimos la tarea, pero dijo que hasta el domingo presenta todo en su columna. Pero él ya Gustavo, tenía el video, según lo que dices, Vicky. Él ya Pues es tenía... que sí, donde- eso nos do- dijo, de que él lo donde- conocía. Le digo una cosa, donde Petro se hubiese encaramado en las encuestas en segunda vuelta, sacan el video. El video lo estaban Si no esperando lo hubieran para Que utilizado, él lo ¿no? conocía. Ahora, recuerden ustedes que Abelardo de la Espriella hizo como un mini video de YouTube, yo no sé cómo, donde él anunció que iba a hacer como un destape de lo de Gustavo Petro. ¿Ustedes se acuerdan? No lo recuerdo. Búsquenlo Yo en realmente Google. sigo muy poco Pero al doctor Abelardo de la Espriella. nunca apareció pues este video allí. No, yo conozco a Abelardo y si él dice es porque tiene las pruebas, ¿no? No creo que él se ponga a jugar ni a hacer denuncias temerarias. Yo tampoco creo. Bueno, déjenme Bueno, yo sí saludar creo. a Gustavo Bolívar. Gustavo, no alcanzó a llegarnos a la mesa de trabajo. No, estoy aquí en las comisiones conjuntas y soy ponente de la ponencia alternativa de la ley de financiamiento, por eso no alcancé a llegar. Estaba citada a las 8 y esta es la hora que están todavía cuando impedimentos y cosas de esas, ya que se alargó el tema. Pues le agradecemos estos minutitos para que se pueda ir a su debate. Y es Tranquila. todas las preguntas que surgen alrededor, que si la fecha, que las personas que mencionan allí, que por qué Gustavo Petro no ha salido a dar una declaración pues ya más formal y más contundente sobre este tema, por qué aparece lo de Abelardo de la Espriella, por qué razón este señor Juan Carlos Montes aparece en el video, por qué se habla de Simón Vélez y Simón Vélez no está en el video, por qué Simón Vélez no ha salido a hablar, por qué razón se habla de Javier Cáceres, en fin, todas estas preguntas que surgen y que obviamente lo ideal sería poder hacerle estas preguntas a Gustavo Petro. Bueno, yo estoy cerca de Gustavo Petro en el momento en que se proyecta el video. El video se proyecta con una sola intención y es frenar el debate que se... Hombre, Que nos fue. se nos fue. La comunicación es mala. El Congreso es malo hasta en las comunicaciones. No, es que eso en la, sí. en la cámara hay problemas No, de internet acá. porque Ahí. no se logró pagar. A ver, vamos ¿Por qué a no ver. logró pagar? Buen tema. Mostrado, eso No, no, esa comunicación, es esa comunicación con Gustavo Bolívar no nos sirve. No sé por qué no podemos hacer una mejor comunicación, pero esa comunicación no nos sirve. Está mala. Hola. A Ahí, ver, se ahí. nota mejor. Que no te oye, Telefónicamente. tiene Ya, mal- ya. mal señal. Vicky, ¿me oyes mejor ahí? Sí. Aprovechemos estos bueno, mira. minutitos, a ver. Sí, mira, yo cuando proyectan el video, Gustavo pide el derecho a réplica casi 3 horas antes de acabarse la sesión. Lo empiezan a dilatar, a darle la palabra a otras personas, cuando el reglamento dice que cuando uno lo mencionan, y más de esa manera tan grave, uno tiene un derecho a réplica. Nunca se la dieron, se acabó la sesión en Zambra además, porque no le dieron el derecho. O sea que hay una velada intención de oponerse de sembrar un manto de dudas sobre Gustavo Petro, pero desviando el debate de Odebrecht. Bueno, ya con lo del video, que es algo que hay que asumir y que existe, y que como lo han dicho todos, no se ve presentable, uno no puede tapar eso con las manos, pues hay unas explicaciones. El resto de la salida de
de la plenaria esa noche a los medios de comunicación que quedaban todavía ahí. Él les dice, eso fue un dinero que recibí a mi campaña de 2006, me lo envió el arquitecto Simón Vélez. Y le preguntan, ¿por qué en efectivo? Y él dice, no tengo la razón, pero tengo entendido que a él le gusta tener plata en los bancos, algo así. Y yo me puse a buscar anoche los artículos relacionados, encontré ese que publiqué en mi Twitter esta mañana de Gato Pardo, donde efectivamente Simón Vélez le dice al periodista de Gato Pardo que mantiene su dinero en unos tarros de galleta, o sea que lo puede mantener en efectivo. Podría haber un cuestionamiento sobre la procedencia de ese dinero, pero en 2005, porque ese artículo de Gato Pardo es 2016, 10 años después, 11. En 2005, para todos nosotros, incluso hoy, el arquitecto Simón Vélez es un arquitecto prestigioso no solo en Colombia, sino en el mundo, y del que nadie tiene ni siquiera una duda. Y en ese momento se presentan varias situaciones que no se muestran en el video porque también lo mandaron sin audio y recortado. Entonces, la primera es que son 20 millones, se dice, estos 20 millones hablan de comisión, es una... No tenemos plata, salgan a buscar plata, salgan a buscar dinero. Seguramente el que consiguió ese dinero estaba pidiendo en la comisión. Gustavo le dice en el video, esos 20 millones son lo único que tenemos para la campaña, incluso no hay plata para las campañas a cámara, tiene cada representante que salir a buscar su dinero. Entonces yo vi que la explicación de Gustavo Petro estaba relacionada con lo que él nos había dicho y con lo que dice el mismo Simón Vélez. Yo creo que el periodismo tiene que hoy conseguir a Simón Vélez. Claro, pero no ha querido. ¿Usted cree que ese no ha sido el ejercicio desde antenoche cuando vimos la respuesta de Gustavo Petro? ¿Por qué no habrá salido Simón Vélez? ¿Ustedes lo han podido contactar? ¿Gustavo Petro lo ha llamado? Digamos, todo el mundo ¿cuál sería el problema de que el señor saliera y dijera, sí, yo le mandé esa plata? Digamos, eso por lo menos corroboraría la primera versión de Petro, aunque quedarían muchas otras dudas. No hay que aclarar solamente lo del préstamo. Pero también otra cosa, Vicky, ahí dice en la revista Gato Pardo, palabras de Simón Vélez, porque es una revista seria y la publicaron, pues no fue sino que él le dio plata a Petro y también al jefe del senador Aguilar, o sea, a el señor Germán Vargas. Dice, y exclama el editor. Es una revista del 2016, ¿no? Exacto, me parece curioso que le dé plata a alguien de la izquierda y a alguien de la derecha, y responde que él en política es así, que es un poco locato, digamos. El debate se ha centrado sobre eso, y de verdad hay que salir a dar explicaciones. Eso no se puede, como estaba escuchando hoy al doctor Sanguino, no se puede tapar el sol con un dedo, y eso hay que salir a dar unas explicaciones. Gustavo Petro las está armando. ¿Por qué no las dio ayer? Porque cuando aparece, y las íbamos a dar, cuando aparece el tuit de Abelardo de la Estrella diciendo que va a denunciar penalmente a Gustavo Petro por unos hechos que pasaron en 2009, y además menciona al Loco Barrera, que en esto hay que hacer un paréntesis, quien se ha opuesto al narcotráfico toda la vida es Gustavo Petro, pero sí queda el miedo que tenemos todos, de que todos estos condenados que prácticamente salieron de la parapolítica, el mismo Cáceres que nombra en el video, es un hombre al que Gustavo Petro prácticamente envió a la cárcel con la investigación de parapolítica. Entonces, cuando él dice que es 2009, nosotros decimos, mire, ese tipo, dejémoslo que presente la denuncia y que se estrelle, porque eso no es así. Nosotros tenemos en el video, está la dirección de mi casa de 2005, que era donde vivía. Yo nunca he vivido más de un año en una casa. Y en el momento ya se puede estimar la fecha en que se produce el video. Entonces, dejemos que él ponga la denuncia, y por eso se frenó ayer la salida de Gustavo a los medios. Ya cuando la instauró, que fue anoche creo, ya hoy están preparando la defensa, y me imagino que están con los abogados reunidos mirando la estrategia para poder decir qué fue lo que pasó ahí, sin incurrir en faltas. De otro lado, el CNE, eso sí, una investigación ya de esta mañana, dice en la resolución 1404 de 2006, se declara que Gustavo Petro recibió 88 millones de créditos en dinero en particulares. Ahí entra ese dinero. Pero ahí se debe relacionar el nombre de los particulares, Gustavo. Bueno, tú lo sabes, aquí está la resolución. Pues, pero debes fácilmente pueden ir allá. Pueden buscar la resolución. Dice que ahí tiene que aparecer el nombre de Simón Vélez y esa es la justificación. Y 104 millones en recursos particulares y familiares, y 150 millones en créditos del sector financiero. Eso está reportado en el acta, que ya aparecen las fotos en mi tweet, en el acta del Consejo Nacional Electoral. O sea, él sí reportó ese dinero al Consejo Electoral, que podría ser el único delito en que podría incurrir, porque recibir dinero en efectivo pues no es un delito mientras uno lo declare y diga quién se lo entrega. Él no está diciendo quién, él está diciendo quién se lo entrega, y también lo reporta al CNE.
Pues Gustavo, le agradecemos porque la comunicación está muy regular. Lo dejamos ir a su compromiso pena, Vicky. allá en el Congreso. Y me disculpa por esta vez, de verdad, yo siempre te cumplo, pero esta vez fue imposible. No, tranquilo, no se preocupe, Gustavo. Ojo con el IVA. Bueno. Hay Sí, hay aquí otro estamos dato- defendiendo duro. A ver, Yo voy a ¿qué dice? El impuesto de renta. Yo voy a revisar lo Sí, que, sí. lo que dice mi Gracias. compañero Gustavo Bolívar, Ujú. pero también estaba mirando porque hay cosas que uno no logra entender. El abogado de Petro, él fue el que reclamó 96.000 millones al Estado en nombre de Odebrecht. Entonces hay cosas que no entendemos. Por un lado están citando un debate, pero por el otro lado lo están utilizando para hacer demandas en nombre de Odebrecht. Entonces ahí son unas suspicacias, hay cosas que no entendemos. Yo creo que hoy no podemos ver a Gustavo Petro como el hombre impoluto, el hombre inmaculado que él funge ser en este momento. Y yo creo que No, pero tú debe estás ser- haciendo aseveraciones, Richard, pero, ¿me perdonas? pero, No, no prejuzgues. No, pero déjame No terminar prejuzgues. porque yo no estoy prejuzgando. Es mi opinión, Antonio, es mi opinión. Hombre, es que cuando vemos que están manejando ese discurso anticorrupción y vemos algo que todavía no se explica y hay algo que es contundente, Antonio. O sea, yo no quiero estar en tus zapatos ni en los zapatos No, es que de yo no Gustavo. milito- Yo no milito en la Colombia humana, yo Pero soy del vemos las verde. posiciones de defensa Y para Petro. Y en nombre del verde y le no- pedimos a Petro que dé las explicaciones Bueno, entonces tú estás en las mismas, contundentemente. en las mismas en Pero la misma antes de que posición. las dé, yo no me voy a poner a prejuzgarlo. Yo no estoy prejuzgando, yo estoy indagando o por lo menos bueno. esperando una respuesta sobre la acotación que acabo de hacer. Entre otras cosas, estaba revisando, es que hay muchas preguntas. La gente dice, ¿por qué se habla de porcentajes? ¿Por qué se habla de negocio? Por ejemplo, lo que planteaba ahora Richard. ¿Por qué se habla de... ¿Será un gota a de- gota, Vicky? Uno pide, el gota a gota son los que piden comisiones hasta con usura. No sé cuánto fue la comisión. Ahí hay cosas, la verdad yo no me cuaja. Yo quiero ser un demócrata en el sentido en que se debe respetar el debido proceso, la presunción de inocencia, No, pero hay otros, se cosas que otros hay cosas han que llegado son al punto, otros dicen, no, contundentes. ahí había más de 20 millones, eso era mucha plata, eso se veía mucha plata. Y sí, ¿verdad? Se veía mucha plata. Pero Vicky, mire, aquí Estamos yo hablando creo de plata de es hace muy 14 importante varios temas. El primero es definitivamente la claridad del audio es necesaria. Yo creo que las tecnologías actuales permiten. Es una lástima porque tiene partes inaudibles. Y, sí, totalmente. Pero deben haber peritos que pueden Yo aclarar la creería que hoy los conversación. peritos puedan, digamos, extraer con fidelidad la conversación. Eso ayudaría muchísimo a aclarar lo que sucedió. Lo segundo es que lo que ha manifestado Gustavo Petro y lo acaba de decir Gustavo Bolívar es que esos son recursos de campaña y que han sido o préstamos, recursos, en este caso dijo el senador Petro que eran de Simón Vélez. Yo creo que aquí lo más importante, insisto, es cuanto antes Gustavo Petro aclare y aclare con pruebas, porque eso no simplemente es una versión de lo que él crea o lo que él considere que debe explicarle al país. Aquí tiene que demostrar con pruebas contundentes realmente en esa situación tan compleja que lo está comprometiendo y que obviamente Pero no puedes está invertir generando. la carga de la prueba. La carga de la prueba la tiene quien acusa. Y en Pero, este Antonio, caso el doctor Abelardo del Esprilla está acusando, entonces la carga de la prueba la lleva el acusador. Entre otras cosas, presentó Claro. la denuncia contra entonces, Petro en la fiscalía. el doctor Abelardo del Esprilla Eso me tiene... llamó la atención Claro. que se presenta ante la fiscalía. ¿Por qué no se presenta ante la corte? Y lo digo también, quisiera preguntarle pues, a Gabriel, ¿por qué No, y la al senadora abogado- Paloma y a- Valencia lo presenta ante el fiscal y no ante la corte, que es No, el pero juez además, natural? pero además le quita toda objetividad, ¿no? Porque la pone en manos de una persona que está enfrentada en un debate público con Gustavo Petro. Entonces yo creo que aquí lo que corresponde es ponerlo en conocimiento de una sala de instrucción recién creada en la Corte Suprema de Justicia. Es que la fiscalía no se tardó Segundo, ni la un día en carga darle de la concurso a la prueba, Corte, o sea, ni la siquiera car- tocó el proceso la ni carga nada. de la prueba está en los denunciantes. Porque cuando yo denuncio, yo tengo que presentar unas pruebas o tengo que solicitar que se investigue. Claro, para el debate público y para el debate político, lo más importante, y yo creo que eso le conviene también al senador Petro, es que no deje ninguna duda de su proceder, ¿no? Es lo que le conviene al país, a la democracia. Él es una voz opositora muy importante, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que le conviene a él y al país, creo yo, y al debate político y al debate público. Pero por Insisto en supuesto, algo, Antonio, pero por mire. supuesto aquí hay unas instancias judiciales que en este caso es el juez natural de los congresistas, que Sí, en el que es la conse- Corte es la que Suprema. tiene que Si en el resolver de Consejo fondo todas Nacional estas preguntas Electoral- que estamos haciendo. Claro. Sin Es el, la con- Corte. sin el Consejo Nacional Electoral, que acá estoy mirando lo que publicó Gustavo Bolívar,
que relaciona las cifras que él manifestó, si en el Consejo Nacional Electoral sale relacionado el nombre de Simón Vélez, pues eso sería una prueba contundente a favor de Gustavo Petro. Yo creo que porque si fue un crédito y aparece como un aporte propio, estamos en el campo de la especulación. Pero según lo que dicen, todo aporte, así sea de un particular, se debe relacionar pero el nombre del particular. Pero si no es un aporte, Richard, sino un crédito. A ver, es que estamos en base especulando. a lo que está diciendo Gustavo Bolívar. Es que estamos en el campo de la especulación. Partido. Sí, bueno, pero estamos en el campo de la especulación, yo insisto. Esto es un asunto que tiene que conocer la Corte Suprema de Justicia como debe ser. Y la Fiscalía por los particulares, ¿no? Sí, también. Y tal vez el argumento... Por eso se hizo la denuncia. Mire la hora. Sí, claro. Tal vez el argumento... Aquí el tema está muy bueno, el tema es de telenovela, es de Netflix. Tendencia 2 a esta hora en la W, el video de Petro. Creo que lo único que resta por decir es que ustedes lo han visto hoy aquí, condensado en este programa. Hay muchas preguntas, hay muchas dudas. Solo los protagonistas de este video pues pueden dar esas respuestas. También la justicia colombiana, que esto ya está pues en manos de las autoridades competentes. Y lo político tal vez sea otro punto para discutir. Cómo aparece el video, por qué lo grabaron, cómo lo grabaron, por qué apareció. Esto ya es político, digámoslo así. Sí. Pero tal vez lo último por decir es que Gustavo Petro debe atender este clamor nacional para que con urgencia pues pueda sentarse y responder todas y cada una de estas preguntas por su bien, digámoslo claramente, y la justicia también a su vez tendrá que hacer con celeridad la tarea. Que lo van a utilizar políticamente es obvio, todos son iguales, todos los políticos son iguales. Si fuera del otro lado ustedes estarían felices. No somos iguales. Bueno, en eso son iguales. En eso son iguales. Estarían felices. Si el video... Perdóneme. ¿Puedo pedir un favor? Sí, pero déjeme decirle una cosa. Si el video hubiera salido del otro lado, por decirlo así, ustedes estarían también felices con el plato en la mesa. Es natural. Yo no quiero estar en los zapatos. Yo no estoy feliz. Le quiero pedir un favor, Vicky. Señor. Ayúdenos ustedes de estos micrófonos, de la W, de este programa exitoso. ¿Para que Petro hable o qué? Para que la mesa directiva del Congreso de la República, del Senado, no hagan más espectáculos grotescos como los que hicieron ese día. Por lo menos que aprendan a sumar. Todo el mundo estaba viendo. Mire, nosotros permitimos que le dieran todo el tiempo al fiscal para que interviniera, ¿sí? Pero luego tenían que hablar las bancadas 10 minutos cada una. Ay, no, lo que sí tienen que decir, señor Sabaraín, qué pena ustedes de Cambio Radical, ¿no? Eso sí es una vergüenza esa intervención. Señores, me encantaría seguir aquí, que Dios les pague por venir. Gracias, Vicky. Muchas gracias. Gracias, Vicky. Esta es la W. Bueno, ¿y qué dijo Vicky? Mirar específicamente todos los mensajes del fiscal general en medio de su defensa, Félix. Yo sentí eso que llaman dolor de patria, viendo cómo las instituciones se están